Rusia ofreció hoy abrir corredores humanitarios en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy, pero con la condición de que estos trayectos conduzcan a Bielorrusia o Rusia. El corredor desde Kiev, por ejemplo, pasará por la ciudad de Gostomel, llegará a Chernóbil y a la localidad bielorrusa de Gden. Luego, los desplazados serán trasladados vía aérea a Rusia. Ucrania reaccionó casi de inmediato y definió esa propuesta de Moscú como completamente inmoral, según dijo un portavoz del presidente Volodymyr Zelensky, hablando con la agencia Reuters, que no reveló la identidad de ese funcionario. El vocero recalcó que los ucranianos deberían poder abandonar sus hogares a través del territorio de su propio país y acusó a Moscú de obstaculizar de manera deliberada los intentos de evacuación anteriores. Sí, esta novedad llegó luego de que durante el fin de semana se pudiera decir que fracasó el acuerdo alcanzado el jueves entre Rusia y Ucrania para crear corredores humanitarios que permitieran evacuar civiles. ¿Por qué? Y bueno, por lo que pasó en varios de esos casos. Ejemplo, el corredor humanitario que se había establecido en Mariupol, un punto estratégico en el mar de Azov que está desde hace varios días sitiado por fuerzas de Moscú. El ejército ruso y el ucraniano cruzaron acusaciones a propósito de quién fue el responsable de la violencia que se instaló allí y que dejó cantidad de muertos y heridos civiles, inviabilizando esa salida que para muchos era una ilusión por delante. Paralelamente, los combates llegaron ayer a la periferia de la capital, Kiev, donde Ucrania denunció el bombardeo de áreas residenciales, escuelas, iglesias y edificios. En Bilohorka, justo en las afueras de Kiev, las tropas ucranianas colocaron explosivos en el último puente que permanecía en pie. ¿Lo hicieron por qué? Para frenar la ofensiva rusa. En este contexto, para hoy estaba prevista la tercera ronda de negociaciones en busca de un cese en las hostilidades entre los dos países. La primera ronda se llevó a cabo el 28 de febrero y la segunda el jueves, ambas en territorio bielorruso. La invasión rusa, que hoy entró en su día 12 y que según muestran las imágenes alcanza ampliamente zonas civiles, llevó ya a más de 1,5 millones de personas a salir de Ucrania. Más de 1 millón llegó a Polonia desde el 24 de febrero, según informaron los guardias fronterizos en un comunicado. ¿Qué decía el texto? Escuchen esta frase. Son 1 millón de tragedias humanas, 1 millón de personas expulsadas de sus casas por la guerra. Vamos a actualizar la situación en Ucrania, vamos a ir en busca de alternativas, de lo que puede ocurrir, de eventuales salidas. Para eso estamos con Mariano Aguirre, analista internacional, miembro de la Red sobre Seguridad Inclusiva y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert, ex asesor de Naciones Unidas, ex director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos con sede en Oslo. Aguirre es argentino, pero se encuentra actualmente en Madrid, España. Mariano, buen día. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenos días. Un placer. Las preguntas son una cantidad, ¿no? Difícil incluso elegir, difícil armar un punteo para esta charla, pero, a ver, empecemos por el capítulo de los corredores humanitarios. En primer lugar, ¿qué es un corredor humanitario? En pocas palabras, ¿de qué se trata? Bueno, dentro de lo que es la práctica humanitaria que se ha ido llevando a cabo, teorizando sobre ella en las últimas décadas, básicamente un corredor humanitario es en una situación de guerra dada, puede ser ahora Ucrania, o puede ser Siria, Yemen, por citar 3 en curso, es en donde las partes en conflicto acuerdan generalmente con un tercer actor, puede ser Naciones Unidas, por ejemplo la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas,
o puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, acuerdan que se va a establecer una zona, literalmente un corredor, una zona por la cual los civiles que están siendo sometidos a violencia por una o por las dos partes puedan salir de forma segura durante un tiempo determinado. Esto quiere decir que las partes en conflicto se comprometen a no hacer uso de la fuerza en esa zona, en ese corredor, y por supuesto sobre las personas, menos todavía sobre las personas que están transitando por esos corredores. También está previsto que en sentido contrario ingrese ayuda humanitaria, por ejemplo. Eso tiene que ver exactamente, tiene que ver con el concepto que se maneja en el mundo humanitario de acceso. Se supone que una vez que se pacta un corredor humanitario, se pacta también que las organizaciones humanitarias, sean Naciones Unidas, sean organizaciones no gubernamentales, puedan acceder a las personas que están sufriendo violencia, que están siendo aisladas, por ejemplo, en determinada ciudad y están quedándose, como está ocurriendo en ciudades en este momento de Ucrania, sin agua, sin comida, sin electricidad en épocas con temperaturas muy bajas, y que por lo tanto puedan tener acceso. O sea que efectivamente el corredor humanitario opera para que la gente pueda salir segura y para que la ayuda humanitaria neutral pueda entrar sin ser a su vez atacada ni obstruida. Y bueno, lo que se pactó el jueves en esta materia, si bien obviamente fue poco, todos estamos esperando algo más que esto, ¿no? Estamos esperando un alto al fuego, una tregua, ni que hablar una solución de fondo. Pero bueno, abrió una esperanza, por lo menos, de alivio para una parte de la población de Ucrania. Sin embargo, a las pocas horas, ya el fin de semana, quedó claro que eso no andaba, que tenía todo tipo de dificultades y bueno, y ha dejado muertos, ha dejado heridos. ¿Cabía esperar este fracaso, este fiasco? A ver, en situaciones de guerra como la de Ucrania hay que intentar todo. Entonces, incluso hasta vamos a decir, los practicantes de las ONGs o del mundo humanitario, de las Naciones Unidas, deben intentar todo, incluso aunque parezca que todo está en contra. Por lo tanto, previsiblemente se podría haber dicho, y es fácil decirlo ahora, por supuesto, que iba a fallar lo de los corredores humanitarios, que fue negociado muy rápidamente. Yo creo que hay que ponerlo en contexto, lo de los corredores humanitarios y la oferta que usted escribía antes, que ha hecho Rusia, en la cual ofrece a ciudadanos ucranianos salir, pero salir para ir a Rusia, son ofertas inaceptables. Bueno, ese es un giro que dio hoy el tema, ¿no? Después Sí, de esta sí, tragedia que ocurrió en distintas ciudades en el fin de semana, ahora Rusia agrega exacto. este otro elemento, ¿no? Claro, pero ahí hay dos cuestiones. La primera es, ¿cuál es la estrategia de Rusia? Yo creo, basándonos en lo que Rusia ha hecho en los últimos años en su ofensiva en Chechenia y más tarde lo que ha sido, que ha definido claramente la dirección en que se orientó la guerra en Siria, su intervención en Siria, Rusia tiene una estrategia que yo creo que es la que está empezando a usar y desafortunadamente creo que la va a usar y por supuesto espero equivocarme. Y es la de asedio a las ciudades, asedio a la población civil, aterrorizar a la población civil, de llegar a un punto en el cual la población civil sea la que en última instancia esté explícita o implícitamente pidiendo que se acabe esto, que haya algún tipo de acuerdo, el que sea, incluso a sus propias autoridades, digamos, para que esto se acabe. Y en este sentido la población civil es rehén de esta estrategia. Por lo tanto, por un lado, Rusia a, a, empieza a impactar sobre objetivos civiles. O sea, dicho menos elegantemente, empieza a matar gente masivamente, civiles. Y por el otro lado les dice, si quieren salir, salgan, se lo ofrecemos, pero vengan a Rusia. Con lo cual es algo así como que alguien está quemándonos la casa, matando a nuestra familia y nos dice, si ustedes quieren salir, yo les doy una salida, vénganse a mi terreno, vénganse a mi casa. Por eso, cuando el gobierno ucraniano dice que esto es inaceptable, que es inmoral,
Es inaceptable porque prácticamente para la gente es salir de un atolladero para meterse en un encierro todavía peor. Ujú. Es moralmente inaceptable, sí, pero básicamente va en contra de todas las reglas y toda la regulación internacional que existe desde la Segunda Guerra Mundial en adelante sobre la protección de refugiados y sobre lo que podríamos llamar las leyes de la guerra. En Mm. este sentido, Rusia da un paso más en convertirse en un Estado que no respeta las normas internacionales. También se discute a propósito de si con estas operaciones ya tan reiteradas de ataques que tienen como víctimas a civiles, infraestructuras civiles, casas, edificios de apartamentos, Rusia no está cometiendo crímenes de guerra, ¿no? Sí. Del lado de Moscú se alega que Ucrania utiliza a la gente como escudo humano, ¿no? Esto es un debate en todos los conflictos. Se lo encuentra en el conflicto israelí-palestino, lo encuentra en Yemen, lo encuentra en Siria. La gente, por supuesto, los gobiernos, un gobierno puede alegar que está defendiendo a su población y al mismo tiempo se le puede atacar diciendo usted está, perdón, usando la población como escudo humano. Y a veces puede ser que sean ciertas las dos cosas, quiero decir, se, se pone, eh, en definitiva, se está protegiendo a la población y al mismo tiempo se está intentando que haya un punto de racionalidad y de compasión y de moralidad en la otra parte y decir no voy a atacar precisamente a ciudadanos, a civiles. Lo que pasa es que insisto, y vuelvo a subrayar que espero equivocarme, insisto que la estrategia que Rusia ha usado y que tengo la impresión que está empezando a usar en Ucrania es la estrategia de impactar sobre población civil, esto quiere decir sobre las personas, sobre las infraestructuras de comunicación, las infraestructuras de distribución de comida, de Mm. agua, de gas, de luz, sobre las estructuras comunicacionales también en carreteras, en vías, en puentes, de tal manera que convierta realmente esto en un verdadero asedio para que la población civil casi casi le diga a sus propias autoridades, quizás es mejor rendirse. En este contexto y con todo lo que ha pasado en estas últimas horas, eh, un nuevo ámbito de negociación, este que está previsto para hoy, un tercer escalón en las conversaciones Rusia-Ucrania en suelo de Bielorrusia. ¿Tiene sentido? ¿Sirve para algo? ¿Va a algún lado? Como dije antes, en estas situaciones hay que intentar todo, y especialmente la parte más débil, que es Ucrania, frente al poderoso aparato armado que tiene Rusia. Y Ucrania no tiene más remedio que sentarse en todas, asistir, sentarse, proponer todas las posibilidades que haya o que pueda haber de negociación. Desde el lado ruso, yo tengo la impresión que el gobierno ruso lo que está haciendo es algo que también hacen otros gobiernos en muchos de estos conflictos, es mientras hago una ofensiva, digo que negocio y abro la puerta a negociar. Hasta ahora lo que sabemos es que lo que Rusia llama negociación es simplemente una capitulación, es que se rinda, lo cual no es un punto, o sea, toda negociación todos llevan los máximos y después hay que ir adaptándose, pero entrar con un ríndase, pues no es la mejor. Ríndase mientras yo le estoy matando a la población civil y destruyéndole el país, incluso tomando, tomando centrales nucleares o amenazando incluso con que puede usar armamento nuclear, evidentemente no es la mejor forma de empezar una negociación. O sea que soy muy escéptico sobre esto. En el fin de semana, Ucrania reiteró su reclamo a Occidente para que se aumente la asistencia militar, incluyendo la entrega de aviones de combate. Y la noticia reciente de hace un rato, supongo que usted puede llegar a tener incluso algún detalle más, es que la OTAN dio luz verde a la entrega de aviones de combate al gobierno de Ucrania para que pueda hacer frente a la invasión. ¿Cómo, cómo examina esta noticia? Básicamente aquí para situar a quienes nos están escuchando o viendo es, o sea, la OTAN
la OTAN desde el primer momento en que se planteó la posibilidad de una invasión rusa, dejó muy en claro a través del país líder de la OTAN, Estados Unidos, a través de su presidente Joe Biden, y a través del secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, dejaron en claro que se oponían a todo tipo de invasión rusa, que tomarían medidas fundamentalmente económicas, en el sentido de sanciones a Rusia, pero que no entrarían en guerra por Ucrania en la medida que Ucrania no es parte de la OTAN. La OTAN tiene un artículo, que es el famoso artículo 5, por el cual todos los miembros de la OTAN se protegen a sí mismos. O sea, el ataque sobre uno es un ataque sobre el conjunto. Es un artículo relativo, ¿no? Es un artículo Bueno, que no ese se ha artículo respetado siempre. no ha sido respetado siempre, pero como todas las leyes, está ahí, es un punto de referencia, a veces se respeta, a veces no, pero fundamentalmente la OTAN se ha manejado sobre la base de un ataque a unos y un ataque a todos. Y en este caso, la utilización del artículo 5 es Ucrania. Hemos hablado y hemos conversado durante más de 20 años sobre la posibilidad de que sea un Estado miembro de la OTAN, pero no lo es. Como no lo es, no vamos a entrar en guerra por Ucrania. Vamos a apoyarle, vamos a darle armas, vamos a hacer sanciones, vamos a recibir sus refugiados si los hubiese, pero no vamos a darle armas. Entre el todo y nada, ocurre que el presidente de Ucrania y ocurre que voces en Occidente, intelectuales, analistas políticos, algunos políticos, han empezado en los últimos días a decir, bueno, la OTAN tiene que hacer algo porque se está creando una crisis humanitaria brutal, es una invasión, una violación del derecho internacional, etc. A lo cual la respuesta de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN ha sido, bueno, pues lo que hacemos es le damos más armas y armas más sofisticadas para que puedan resistir. Y al mismo tiempo, Rusia ha subido su nivel de, digamos, de ofensiva diplomática o diplomática militar. Ha dicho, primero, no vamos a aceptar de ninguna manera que entren países de la OTAN a defender a Ucrania. Segundo, no vamos a aceptar lo que se llama una zona de interdicción aérea. Quiero decir que los aliados de la OTAN impusieran, que lo pueden hacer, tienen el armamento para eso, impusieran que si vuela un avión ruso sobre Ucrania o vuelan incluso misiles rusos sobre Ucrania, los pudiesen derribar. Moscú respondió, si ustedes imponen una zona de interdicción aérea, para nosotros es como si ya nos estuvieran atacando a Rusia. ¿Y cuál es la respuesta de Rusia? Putin lo dejó en claro en una intervención en los primeros días de este conflicto, dijo, quien se interponga en nuestra entrada en Ucrania se va a encontrar con una respuesta como nunca antes ha conocido en la historia, que en otras palabras es decir, le vamos a atacar con armas nucleares. Sí, la amenaza de una guerra nuclear está latente, Claro. ¿no? Desde hace varios Entonces, días. claro, Incluso a lo cual en ese Biden, contexto se ubicó el ataque a esta central atómica la semana pasada, ¿no? exacto, es Un un ataque que por lo ensayo. visto fue hecho con cuidado para no afectar el núcleo mismo de la central, sino instalaciones accesorias, pero que tuvo todo un mensaje incluido, ¿no? Es un mensaje implícito y explícito, no es un arma nuclear, pero Rusia le recordó a la comunidad internacional que ya hubo, cuando la central de Chernóbil, que también la tomaron estos días, que también está en Ucrania, cuando a fines de los años 80 la central de Chernóbil tuvo un accidente muy grave, la contaminación nuclear alcanzó, pensemos que estamos hablando de Ucrania, llegó, por ejemplo, a ciudades como Barcelona y, por supuesto, por no decir los nórdicos, como Suecia y otros países. Por lo tanto, al tomar una central nuclear, lo que Rusia hace es decir, ya meter la palabra nuclear en la narrativa de lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, Biden y los Stoltenberg y los líderes de la OTAN han dicho, no podemos entrar en una tercera guerra nuclear. El problema está en que la presión está subiendo, en la OTAN tiene que hacer algo. En el tiene que hacer algo es donde se inserta el, bueno, no hacemos una zona de interdicción aérea, pero le damos aviones de combate a través de Polonia.
a lo cual Rusia ya también ha dicho, ha dejado saber que todo, más prácticamente Rusia lo que dice es toda acción que ustedes hagan, que la OTAN haga, nosotros nos permitimos interpretarla como una ofensiva contra nosotros. Y Entonces, esto pone, entonces claro, crea un- la pregunta acá viene automáticamente y no sé si hay respuesta. Eh, ¿Cómo sigue esto? ¿Qué salida tiene la guerra, el conflicto, la invasión en el punto en el que se encuentra? es muy difícil responderlo, quiero decir, hay diversos, en este momento yo diría que hay diversos escenarios posibles, o sea, así rápido, muy rápidamente. Un escenario posible es que Rusia avance en su ofensiva, que incluso aunque le den aviones de combate, incluso aunque, eh, digamos, fluyan muchas más armas, que cada vez está más complicado para entrarlas, porque Rusia está tomando también ciudades, fronteras, carreteras, que Rusia gane. Cuando digo gane es, por ejemplo, que tome no todo el país, porque es un país inmenso, que tome ciudades claves, que tome fundamentalmente la capital, Kiev, que, que logre, eh, que logre capturar al presidente y o a parte de su gobierno y que se rindan y que lo ocupe el país y después probablemente imponga un gobierno títere e incluso comience una reconstrucción, etcétera. Este es un escenario. Otro escenario es que Rusia tome, ocupe, ya lo ocupa, de hecho, la parte oriental del país, que es donde hay una mayoría de población rusa, y que alegando, que es una parte de la teoría de su diplomacia, de diplomacia rusa, alegando estos ciudadanos rusos están en peligro, y por lo tanto nosotros los anexamos literalmente o los declaramos una república independiente, cosa que han hecho. Anexamos formalmente, como, cosa que también han hecho la península de Crimea. Tomamos alguna otra parte del país, que eso ya veremos si después lo dejamos libre o no. Y desde esta parte del país que hemos tomado, damos la guerra por terminada. Esta parte de Ucrania está ahora bajo la influencia soviética. Perdón, bajo la influencia rusa. No lo veo muy factible. Pienso que más bien en el punto en el que Putin está, tiene más interés en seguir para un control total de Ucrania. Otra posibilidad sería que los aliados de Occidente, los aliados de la OTAN, se sienten, se comuniquen con el presidente Zelensky, con el presidente ucraniano, y le planteen, probablemente esto no sería público, y le planteen, esto no tiene salida. O sea, nosotros no vamos a entrar en una tercera guerra nuclear por defenderle, tiene nuestra mayor simpatía. Al mismo tiempo, Rusia le va a conquistarle, porque es una potencia nuclear y una potencia militar inmensa, gigante, tiene para hacer la guerra durante años, y usted no. Entonces, vamos a encontrar alguna solución. Por ejemplo, que haya una rendición pactada en la cual usted no termine preso en Rusia, tratando de sacar los mayores beneficios humanitarios para su población, y le vamos a dar a Rusia lo que inicialmente quiere, que es la parte oriental de Rusia, la parte oriental de Ucrania, perdón, reconfirmarle que Crimea es de Rusia, garantizarle que Ucrania en el futuro no va a entrar en la OTAN, firmar un acuerdo de neutralidad como en el pasado se firmó sobre Finlandia con la antigua Unión Soviética, y nos comprometemos a no desplegar armas nucleares en Kiev, en ninguna zona de Ucrania, y hacerle esta oferta a Rusia. Es decirles a los rusos, han ganado. O sea, sí, a lo que iba es a que los tres escenarios que manejó implican triunfos rusos, ¿no? De mayor o menor profundidad, pero en definitiva Rusia gana. Rusia ha marcado la agenda, efectivamente, desde el principio. Ha tomado la iniciativa. Esto es como en el ajedrez, quien mueve primero con las blancas siempre tiene un poco de ventaja. Aquí Rusia ha movido con todas las blancas al mismo tiempo. Las sanciones económicas, por ejemplo, si bien se las ha calificado como duras, severas, sin antecedentes, da la impresión de que han sido, entre comillas, arrasadas o han sido disminuidas por la ofensiva bélica tan intensa y tan rápida que ha desplegado Rusia, ¿no? Que en todo caso esas sanciones van a producir efectos no sé cuándo, pero en el corto plazo lo que pesa es lo otro, lo que Rusia está haciendo en el terreno.
Bueno, es correcto lo que usted dice, especialmente porque las sanciones efectivamente son muy duras, son muy tremendas, pero hay dos o tres cuestiones que es interesante mencionar aquí. La primera es, no van a tener un efecto que tienen ya inmediato sobre gran parte de la población rusa, pero no sobre la élite rusa, Ujú. no sobre lo que se llaman los oligarcas, esos 1.500 o 2.000 rusos riquísimos más la periferia que trabajan para ellos. Menos todavía va a impactar sobre la élite civil militar que gobierna Rusia. O sea, las sanciones, en el caso de que no tuvieran huecos por donde escaparse, vamos a decir, van a tardar en tener efecto a nivel de poder. Segundo, en el mundo de los paraísos fiscales, el mundo de la evasión de capital, el mundo de la corrupción internacional del dinero, el mundo de los operadores de dinero, en el cual Rusia está muy metida, ya por algo Londres no se llama Londres, sino se llama London Grade, que es como si fuera una buena parte de Londres rico está comprado por Rusia, literalmente por rusos ricos. Esa gente, efectivamente, estos días ha sido muy espectacular ver que los yates rusos salían de Marbella o tenían que marcharse de determinados puertos eh, como Mónaco. Hemos visto el magnate ruso en Gran Bretaña diciendo que va a vender el club de fútbol con mucho pesar, etcétera. Pero toda esa gente tiene muchos operadores y muchas formas de evadir las sanciones. Y quienes les ayudan, que son bancos, que son empresas financieras, que son operadores, son brokers, esos no tienen patria. Esa gente va a trabajar para ellos y va a ayudarles y ya les estará ayudando. En segundo lugar, no olvidemos que el mundo no se acaba en Occidente. Efectivamente, las sanciones son muy duras desde aquí, digamos, incluso desde Uruguay hasta Suecia y Estados Unidos y Canadá. Pero ¿qué pasa? India, por ejemplo, no ha condenado. India es un aliado de Rusia. India es un país muy poderoso, muy metido también en este mundo de manejo de dinero y de bienes. China no ha condenado y China es con problemas, pero un aliado. O sea, hay todo un mundo en el mundo oriental en el cual ya se han forjado redes, se han forjado nuevas asociaciones económicas, financieras. O sea, Rusia tiene para muchos años. ¿Con su población sufriendo? Sí. Pero con que puede aguantar la guerra, totalmente. Mariano Aguirre, analista internacional, ex asesor de Naciones Unidas, ex director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos con sede en Oslo. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y estos apuntes sobre la marcha, cuando todavía el día de hoy ni siquiera está completo en Ucrania y hay tanto, pero tanto en materia de preguntas, de dudas. Creo que nos ha ayudado a ubicarnos en este momento justamente. Así que bueno, en cualquier momento volvemos a comunicarlos. ¿Les parece bien? Un placer estar con ustedes y muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.